cómo luchar contra la invasión, la ocupación, el aplastamiento descarado, el orden colonial, la manipulación y entrega de regímenes y líderes, los estados-nación, en este contexto particular y desde la situación actual, cómo luchar desde los pueblos bajo el sometimiento colonial en curso. ¿Cómo hacerlo? Y esa pregunta no es para los expertos, no es para los genios, no es para quienes se asumen voceros de procesos y movimientos sociales, de luchas populares, es la pregunta para los pueblos. ¿Y cómo hacer para que la banalidad no impida que esa pregunta se convierta en espacios de tejido y caminos? El primer punto resulta evidente en este contexto y sobre todo triste frente a el ataque hecho anoche, la captura, entre comillas, de Maduro y de su compañera, y de la rueda de prensa extensa, arrogante y evidente que hizo Trump junto con el comandante militar Marco Rubio y Hexet, que tiene todo a la vista. Y a través de todo esto y de cosas que venían pasando antes y que se van a dar desde ahora, queda claro que nos tienen y nos tratan como espectadores, nos dan las interpretaciones de los hechos y nos condicionan las posibilidades de posicionarnos según la receta que tienen. Una cantidad de mentiras, de manipulaciones, de propagandas, de engaños fáciles de discernir y de reconocer, que nos imponen ver más acá de donde estamos. El segundo punto, izquierdas y derechas, un péndulo tramposo. Partamos de un punto de vista esencial, pero que no parece evidente, aunque sea obvio. China, Rusia y los Estados Unidos en esa ecuación izquierda y derecha son derechas todas. Y no están solas, hay una cantidad de derechas más, la Unión Europea, los Emiratos Árabes, etcétera. Son derechas y están en el espectro de las derechas. Entonces, ese análisis, esa postura pueril de considerar a Rusia y a China alternativas a la derecha imperial de los Estados Unidos, no es solo falsa ahora, es mucho más evidentemente falsa y peligrosa y suicida ahora. Rusia y China son regímenes imperiales capitalistas basados en la acumulación, en la ganancia y en la guerra contra los pueblos y los territorios. Y cada cual va avanzando en un mundo que llaman multipolar, pero es internamente puntipolar entre derechas capitalistas. Y esto es muy importante que se tenga claro. Avanzo en esto para decir, los antecedentes lo ponen a la vista y hay muchas más. Estas son plutocracias de derecha, capitalistas cuyo propósito es acumular, y la acumulación se basa en la explotación del trabajo y de los territorios, es decir, de la vida en todo el planeta, y se la están disputando entre ellos y nos están disputando para reclutarnos a algunos de sus lados. Algunos antecedentes muy importantes, muy importantes. Uno, la semana pasada China hizo un ejercicio militar gigantesco en Taiwán, gigantesco, y no fue un juego militar. Y frente a esto, Donald Trump contestó que no le preocupaba. Segundo, tenemos el enorme antecedente de Siria, cuando cayó el régimen de Al-Assad, aliado, socio de Putin y de la Rusia de Putin, que tiene una base militar allí en el Mediterráneo de Siria. Rusia no intervino. Y hay evidencias, las hubo durante todo el proceso de la caída de Al-Assad y antes, de que allí hubo una negociación, que Rusia se quedaba con Al-Assad, exilándolo y callándolo en el olvido, a cambio de ¿qué?
No sabemos, pero mucho de lo que salió tenía que ver con Ucrania y el avance evidente de Rusia sobre Ucrania y los acuerdos iniciales entre Estados Unidos y Rusia para permitirle avanzar en Ucrania. Ese dato está claro, pero Gaza, Israel, Palestina en general ponen en evidencia cómo se hacen acuerdos entre estas partes. Los acuerdos incluyen la retórica de rechazo. China rechaza a Estados Unidos. Eso le permite hacer la negociación. Sin ese rechazo no hay transacción posible. Rusia rechaza la intervención de Estados Unidos en Venezuela y en Siria. Si no lo dice, no tiene con qué transar, pero lo dice para transar, no lo dice para defender a Venezuela. Se ponen de acuerdo. En síntesis, que ha habido una transacción previa a la intervención de los Estados Unidos, una transacción previa a la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, que tenían que tener conocimiento tanto Rusia como China y otros de esta intervención, y que el acuerdo es el rechazo retórico. Entonces, en realidad no sabemos a cambio de qué, pero sería absurdo pensar que no hubo acuerdos y que no ha habido acuerdos como los ha habido desde Libia, Ucrania, Siria, Israel, Palestina, Gaza, etcétera, y un larguísimo etcétera. Entonces, aquí hay transacciones y hay acuerdos y no hay dos lados. Y en ese mismo sentido, el progresismo en el continente, y ahí no me voy a detener en detalle, el progresismo en el continente es capitalismo. El progresismo no es una izquierda revolucionaria, es una administración liberal del capitalismo dentro del espectro de la acumulación por despoteción y por explotación, que puede tener retórica y más antiimperialista, pero que se somete a las reglas del juego. Entonces pongamos a la vista, la presidenta Sheinbaum y Lula en retórica se oponen a Trump, pero en la práctica conceden lo que Trump pide, a cambio de poder seguir hablando contra él. Mientras tanto, y ahora vamos a entrar al tercer punto, chavismo y Maduro. Hay toda la evidencia, no solo en este gobierno Trump, sino en el anterior y durante Obama y durante Biden, y más en este segundo gobierno. No solo ha habido enviados especiales de los Estados Unidos, sino que ha habido negociaciones y transacciones en curso, y que el presidente Maduro ha estado entregándole en todos estos periodos a Estados Unidos más y más y más, y concediéndole más a cambio de que lo mantuvieran en el poder. Incluso había una fórmula propuesta de que saliera Maduro y quedara en el poder la vicepresidenta para un periodo de transición. Esta no es una fórmula del pasado, es algo que hay que tener en cuenta dadas las condiciones actuales. Venían negociando un punto solamente entre muchos para poner sobre la mesa, además de la entrega de recursos naturales, de minería, etcétera, un punto. Los 87 y luego 88 prisioneros políticos entregados por el régimen como una confesión de la tiranía en curso en Venezuela y el robo de las elecciones. En fin, Venezuela tiene un régimen ilegítimo que venía negociando ahora y antes con los imperios y recibiendo apoyo de Irán, de Rusia, de China, a cambio de transacción de recursos y entregando recursos, haciendo un equilibrio con el otro imperio, o sea, con las tres derechas imperiales más poderosas del planeta. Venía negociando el chavismo igualmente con una retórica de izquierda. En ese mismo sentido, una pregunta necesaria: lo mismo para Irán, lo mismo para Siria. ¿Era posible la intervención militar, el operativo que se dio ayer, sin ayudas de contrapartes internas para que tuvieran éxito, tuvieran la información de inteligencia precisa
y que no se hubiera hecho una articulación con contrapartes internas en el país? Es una pregunta difícil de contestar, pero una pregunta necesaria. Parece, y esto discutiéndolo con gente que sabe de cosas geopolíticas, geoestratégicas y militares, parece que un operativo de esta magnitud, con esta precisión, en el tiempo que se hizo y ubicando a Maduro donde lo ubicaron, como lo ubicaron para sacarlo, no podía haberse hecho sin colaboración interna. De ahí la paranoia reciente del presidente Maduro, viendo enemigos y traidores en todas partes, y la mayor y mayor represión del régimen en todo este periodo. Entonces, frente a esto, obviamente lo que viene es la aceleración de un proceso de transición que ya venía en curso, la transición de un gobierno con retórica de izquierda, pero una práctica represiva, tiránica y de derecha con profunda corrupción y violación de derechos humanos, tratando de mantenerse con esa retórica de izquierda y anticapitalista que en la práctica no cumplía, hacer una transición de allí a algo distinto, y eso era lo que venía negociando Maduro y el régimen con Trump, y eso era lo que ya no necesitaba negociar Trump con el Nobel de María Corina, con las fuerzas militares gigantescas en el Caribe, con la posibilidad de sacar a Maduro y quedarse con todo. ¿Para qué negociar con alguien con el que del que pueden prescindir con apoyo de otros? Entonces, la pregunta: ¿será que la transición ahora, la que se llevó, que se está llevando a cabo, se acordó previamente con el chavismo? Porque sin chavismo la transición sería un desorden, una confrontación, una guerra interna. Entonces, con chavismo, y que el chavismo oriente el proceso de transición para que Trump consiga lo que ha propuesto, que es la entrega total de Venezuela y sus recursos y su territorio y su mandato a las transnacionales, como lo anunció Trump, a cambio de la no intervención o limitada intervención y participación de China y de Rusia, a cambio de lo que sea que hayan negociado antes. Entonces, de ahora en adelante, Venezuela no tiene soberanía. Ha tenido una tiranía y ahora no tiene soberanía. Queda sometida, esclavizada. Y quienes quedan sometidos y esclavizados son sus pueblos, porque desde los arribas seguramente se negocia. El siguiente punto: Trump, Rubio, Hexet, Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Quedó absolutamente claro con el planteamiento de política de seguridad nacional de los Estados Unidos que la prioridad de los Estados Unidos es un proyecto neocolonial extractivista del patio trasero, una interpretación de la doctrina Monroe actualizada a este contexto. La doctrina Monroe fue defendida inicialmente por los países y pueblos latinoamericanos porque cuando se planteó era una manera de defenderse junto con los Estados Unidos liberados de la colonización europea, defenderse de la neocolonización o recolonización europea. La doctrina Monroe se aceptó en ese momento como útil y luego se reinterpretó como patio trasero cuando Estados Unidos, con las cañoneras, hizo la política de diplomacia por sometimiento, que es la que restablece Trump en un momento de crisis profunda para Estados Unidos y las corporaciones que controlan ese país y este mundo. Y la prioridad es, en la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, el control total, absoluto, de territorios, recursos y trabajo en esta parte del mundo. Y eso es el proyecto que va avanzando, y eso explica Venezuela ahora con absoluta claridad. Es lo que se viene haciendo. La pregunta entonces es: ¿qué sigue? Los estorbos son Cuba, uno, y Cuba, que tiene una crisis profunda, y una crisis que no solo es por la represión y el bloqueo externo, sino una crisis de legitimidad interna enorme.
con levantamientos que fueron sometidos violentamente y que no se pueden ignorar. El otro estorbo en este momento es Colombia, y el presidente Petro ya ha sido injustamente señalado, igual que Maduro, como narcotraficante. Luego podrían realizar una intervención igual en Colombia y sacar a Petro. Lo podrían hacer. Eso puede estar en la agenda. Y en un momento de un proceso electoral que no les favorece, según como va avanzando ahora, hay mucho más riesgo de que esto se vuelva a dar. Y esto desde los arribas, desde la política de los arribas. Y entonces, México y Brasil en realidad podrían ser estorbo al proyecto imperial, pero en la práctica no lo están siendo, porque están transando, manteniendo la retórica. Y poner el proyecto BRICS como una oposición al proyecto imperial capitalista no lo es. BRICS es el capitalismo de unos que tranza o confronta el capitalismo del otro en crisis, pero son capitalismo ambos, y por serlo son patriarcales, son coloniales y son enemigos de los pueblos. No hay ninguna opción escogiendo entre BRICS y el proyecto imperial de Estados Unidos. Son lo mismo. Una cosa es lo táctico, lo otro es lo estratégico. En lo estratégico y en lo ético no podemos estar de acuerdo con BRICS para oponernos a Estados Unidos, solo tácticamente para buscar acabar con el capitalismo, que se nos olvida porque nos reclutan a alguno de los bandos imperiales de las derechas transaccionales, que se pueden llamar izquierdas o no, porque eso ya no importa. Entonces ahora tenemos Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, todas ya como patio trasero en la nueva doctrina Monroe, y apenas empezando. Finalmente, aquí no explico, solo propongo, reitero lo que hemos estado planteando en distintos ámbitos y que siento y sentimos es indispensable, indispensable. A nosotras y nosotros en los pueblos, en los países, nos han vuelto ciudadanos, es decir, nuestra existencia tiene relación con los estados-nación, en consecuencia con la ley que legitimó el despojo y la colonización, con la propiedad privada que acabó de consolidar el despojo y la exclusión y el olvido, que convirtió en desterradas y desterrados a la mayoría de los pueblos. Ciudadanía es igual a destierro. Siendo eso, somos olvido. Siendo olvido, participamos solamente en procesos político-electorales que en su mayor parte se encuentran ya manipulados. No tenemos realmente opciones. La mejor de las opciones es la menos mala, para que no venga alguien peor. Y en realidad estamos totalmente metidos dentro de los estados-nación y de lo político-electoral en la trampa del proceso colonial de conquista, que hoy es ni más ni menos, por la vía de la intimidación, de la fuerza y de la retórica y propaganda, ni más ni menos la doctrina Monroe-Trump del control total de los territorios en la búsqueda de eliminación de excedentes de población para el capital y la captura de territorios y recursos escasos en medio de una guerra, competencia activa entre derechas capitalistas imperiales que incluyen Estados Unidos, China y Rusia arriba, pero no se limita a ellas: Turquía, Irán, los Emiratos Árabes, la Unión Europea, etcétera. En ese contexto, la pregunta que tenemos que hacernos, que no hemos respondido y que tenemos que trabajar, por ahí empezamos. ¿Cómo dejamos de someternos a los estados-nación, a los procesos político-electorales, y los usamos tácticamente, pero no se convierten en fines, aunque retóricamente digamos que son medios solamente? ¿Cómo nos hacemos pueblos, territorios otra vez para frenar, reconociéndola, la guerra contra la madre tierra? ¿Cómo construimos agendas desde la diversidad
inmensidad de procesos territoriales, urbanos, rurales, de luchas y resistencias con una creatividad infinita y con toda clase de dificultades que no tenemos espacios ni hemos generado las condiciones para tejernos. Y cómo enfrentamos, confrontamos y ayudamos a superar el mayor de los males, que es la banalización sistemática de la vida con el entretenimiento, los algoritmos y todos los mecanismos biopolíticos para que la mayoría de la población nada de esto de lo que estamos hablando le interese, no le incumba, y si le incumbe no pase de las interpretaciones prefabricadas, izquierdas, derechas, imperio, propaganda, etcétera, para seguir en la trampa de un mundo de ellos contra nosotras, nosotros y la vida. ¿Cómo se construye en el tejido de pueblos y procesos la alternativa a este orden y cómo se enfrenta desde allí lo que existe tácticamente, tanto resistir como generar alternativas a los estados-nación, a las políticas, a las necesidades y desafíos concretos que todo esto nos plantea? Eso era lo que quería compartir.